Este viaje es solo para la familia, me dijo Javier con esa frialdad que me helaba la sangre. Yo estaba parada en el aeropuerto, con mi maleta en la mano y mi corazón destrozándose en pedazos, mientras veía como mi propio hijo tachaba mi nombre de la lista de pasajeros. Sofía va a venir en tu lugar, añadió sin siquiera mirarme a los ojos, como si yo fuera una extraña molesta. Laura, mi nuera, sonrió con esa sonrisa falsa que tanto conocía. Vete a casa, Carmen. Esto no es para ti. Sus palabras me atravesaron como cuchillos, pero lo que más me dolió fue ver cómo todos desviaban la mirada. Mi propio hijo, la carne de mi carne, el niño que había criado con tanto amor, no podía ni siquiera sostener mi mirada mientras me humillaban públicamente. Pero déjame contarte cómo llegué a ese momento, porque esta historia comenzó 3 semanas antes, cuando aún creía que era parte de esta familia. El aroma a canela llenaba mi cocina mientras preparaba el bizcocho de naranja favorito de Javier. Mis manos temblaban ligeramente, no por la edad, sino por la emoción que sentía desde que él me había llamado. «Mamá, tenemos una sorpresa para ti», me había dicho con esa voz dulce que no escuchaba desde hacía años. Un viaje familiar, todos juntos. Esas palabras habían sido como música para mis oídos. Hacía tanto tiempo que me sentía invisible en la vida de mi hijo. Desde que Laura había llegado, poco a poco me había ido apartando de todo. Las cenas familiares se volvieron reuniones íntimas, las celebraciones se convirtieron en algo pequeño, solo nosotros, y yo me había convertido en una molestia que toleraban por obligación. Pero esta vez era diferente. Esta vez me habían incluido, me habían recordado, me habían invitado a ser parte de algo especial otra vez. Pasé días enteros comprando ropa nueva. Entré a cada tienda del centro comercial buscando el atuendo perfecto. Quería verme bien, quería que Javier se sintiera orgulloso de su madre. Me compré un vestido coral que me rejuvenecía, zapatos cómodos pero elegantes, y hasta me permití ese collar de perlas que había estado admirando durante meses en el escaparate. Las noches previas al viaje no podía dormir de la emoción. Me quedaba despierta imaginando conversaciones, risas compartidas, fotografías que tomaríamos juntos. Visualizaba cenas bajo las estrellas, paseos por playas paradisíacas, momentos en los que finalmente volvería a sentirme parte de la vida de mi hijo. Revisé mi maleta obsesivamente, cada prenda doblada y vuelta a doblar, cada detalle pensado con cuidado. Incluí mis medicamentos, libros para el vuelo y pequeños regalos que había comprado para cada uno de ellos. Quería que este viaje fuera perfecto. Quería demostrarles que su decisión de incluirme había sido acertada. La mañana del viaje me desperté antes del amanecer. Me arreglé con especial esmero, eligiendo cada detalle de mi apariencia. El espejo me devolvía la imagen de una mujer mayor, pero dignificada, lista para reconquistar el lugar que había perdido en el corazón de su familia. Llegué al aeropuerto 1 hora antes, con el corazón latiendo de emoción y nervios. Busqué con la mirada a Javier y Laura entre la multitud, ansiosa por verlos, por comenzar esta aventura que tanto había esperado. Cuando finalmente los divisé cerca del mostrador de check-in, algo en sus expresiones me hizo dudar. Javier parecía tenso, evitaba mirarme directamente, y Laura susurraba algo al oído de una mujer que no reconocí de inmediato. Era Sofía, la amiga de Laura. ¿Pero qué hacía ella ahí, si se suponía que esto era un viaje familiar? Me acerqué con una sonrisa, arrastrando mi maleta, lista para saludarlos y comenzar lo que creía sería el mejor viaje de nuestras vidas. «Buenos días», dije con la voz cargada de esperanza y emoción. Fue entonces cuando Javier me miró por primera vez esa mañana, y sus ojos no contenían la alegría que yo esperaba ver. Contenían algo mucho peor, lástima mezclada con irritación. «Mamá», comenzó, y ya en esa primera palabra supe que algo estaba terriblemente mal. «Necesitamos hablar». «Necesitamos hablar», repitió Javier, y cada una de esas palabras caía sobre mí como gotas de hielo. Me llevó a un rincón del aeropuerto, lejos de Laura y Sofía, que me observaban desde la distancia con expresiones que no logré descifrar en ese momento. Pensé que tal vez había algún problema con los boletos, algún cambio de última minuto en el itinerario. «Mamá, ha habido un cambio de planes», comenzó, sin poder sostener mi mirada.
Sus manos jugaban nerviosamente con su teléfono, como hacía cuando era niño y había roto algo en casa. El viaje, bueno, decidimos que sería mejor si fuera solo para la familia más cercana. Pero yo soy tu familia, susurré, sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta. Soy tu madre, Javier. ¿Qué más cercano que eso? Se pasó la mano por el cabello, ese gesto que heredó de su padre. No es personal, mamá. Es solo que Laura pensó que sería más apropiado si Sofía nos acompañara. Ella y Laura tienen muchas cosas en común, y tú, bueno, tú no encajas mucho en nuestros planes. No encajaba. Esas palabras resonaron en mi cabeza como un eco doloroso. 45 años después de dar a luz a este hombre, de criarlo, de sacrificar mi juventud, mis sueños, mi propia vida por él, yo no encajaba en sus planes. Pero, Javier, mi voz temblaba ahora. He estado preparándome durante semanas. Compré ropa nueva, arreglé todos mis compromisos, incluso cancelé mis citas médicas. Estaba tan emocionada. Lo sé, mamá, y lo siento, pero ya está decidido. Sofía viene con nosotros, y tú te vas a casa. Regresamos hacia donde estaban Laura y Sofía. La amiga de mi nuera me miró con una sonrisa que intentaba ser comprensiva, pero que solo lograba ser condescendiente. Carmen, espero que lo entiendas, me dijo. Es mejor para todos así. Laura se acercó entonces, con esa elegancia fría que siempre me había intimidado. Llevaba un conjunto de viaje impecable, su cabello perfectamente peinado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Carmen, querida, me dijo con esa voz dulce que usaba cuando había visitas, realmente es lo mejor. Este viaje va a ser muy activo, muchas caminatas, actividades que requieren energía. A tu edad, podrías lastimarte. A mi edad, como si fuera una anciana decrépita, incapaz de cuidar de sí misma. Como si mis 69 años me convirtieran automáticamente en una carga, en un estorbo, en algo que había que tolerar en lugar de celebrar. Además, continuó Laura, Sofía y yo tenemos tantas cosas que planear. Estamos organizando algunos eventos para cuando regresemos, y necesitamos este tiempo para coordinar todo. Tú no estarías interesada en esas cosas. Observé cómo Javier asentía a cada palabra de su esposa, como un títere obediente. El niño que una vez me había prometido que siempre me cuidaría, que nunca me dejaría sola, ahora estaba parado ahí, validando cada una de las crueles excusas de Laura. Pero puedes cuidar las plantas mientras no estamos, añadió Laura con una sonrisa que pretendía ser generosa. Y tal vez limpiar un poco la casa. ¿Sabes cómo nos gusta encontrar todo perfecto cuando regresamos? Ahí estaba, la verdad desnuda y cruda. No era su madre en este escenario. Era su empleada doméstica gratuita, la mujer conveniente que mantenía sus cosas en orden mientras ellos vivían su vida perfecta sin mí. Sofía se acercó, con mi boleto reemplazado por el suyo. Gracias por entender, Carmen. Realmente aprecio que hayas hecho posible este viaje para mí. ¿Hecho posible para ella? Como si yo hubiera cedido voluntariamente mi lugar, como si hubiera sido una decisión mía regalar mi felicidad a una extraña. Javier finalmente me miró, y por un momento creí ver un destello del niño que solía correr hacia mí cuando se lastimaba, que me abrazaba cuando tenía pesadillas, que me decía que era la mejor mamá del mundo. Mamá, por favor, no pongas esa cara. Haremos algo especial cuando regresemos, te lo prometo. Otra promesa vacía, como todas las que me había hecho en los últimos años. Cenas que se cancelaban, visitas que se posponían, llamadas que nunca llegaban. La voz del altavoz anunció el primer llamado para el vuelo. Mi vuelo. El vuelo que había estado esperando durante semanas, el viaje que había llenado mis pensamientos de esperanza y alegría. Laura tomó del brazo a Sofía. Vamos, necesitamos hacer el check-in. Se volteó hacia mí una última vez. Carmen, llama a un taxi para regresar a casa y recuerda regar las plantas del balcón, por favor. Me quedé ahí parada, sosteniendo mi maleta como una idiota, viendo cómo se alejaban hacia la zona de embarque. Javier no se volteó ni una sola vez. Laura caminaba con esa elegancia que tanto admiraba la gente, del brazo de Sofía, hablando animadamente, como si nada hubiera pasado,
como si no acabaran de destrozar el corazón de una mujer de 69 años en medio de un aeropuerto lleno de extraños. Pero yo seguía ahí, congelada, incapaz de moverme, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. La gente pasaba a mi alrededor, arrastrando sus maletas, abrazando a sus seres queridos, viviendo sus vidas normales mientras la mía se desmoronaba en pedazos. Una lágrima rodó por mi mejilla, luego otra, y otra más. No podía controlarlas. 50 años de matrimonio me habían enseñado a no llorar en público, a mantener la compostura, a ser la esposa perfecta, la madre perfecta, la mujer que nunca causaba problemas. Pero ahí estaba yo, llorando como una niña perdida en medio del aeropuerto más grande de la ciudad. ¿Se encuentra bien, señora? Una voz suave me sacó de mi trance. Era una empleada de la aerolínea, una mujer joven con ojos amables que me miraba con preocupación genuina. Sí, mentí automáticamente, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Solo hubo un cambio de planes. Ella asintió con comprensión. Probablemente había visto esta escena 1000 veces antes. Familias que se desintegraban, sueños que se hacían pedazos, corazones que se rompían en los lugares más inesperados. ¿Necesita ayuda con algo? Cambiar su boleto, quizás. Mi boleto. Claro, tenía un boleto que ya no valía para nada, hacia un destino que ya no podía alcanzar, para un viaje que ya no me incluía. No, sir. Ya no hay nada que cambiar. Comencé a caminar hacia la salida, arrastrando mi maleta por el suelo pulido del aeropuerto. Cada paso era un esfuerzo, cada movimiento requería una fuerza que no sabía de dónde sacaba. Los sonidos del aeropuerto me parecían distantes, como si estuviera caminando bajo el agua. Llegué hasta la zona de taxis y me detuve. ¿A dónde iba a ir? A mi casa vacía, a esas 4 paredes que habían sido mi prisión durante los últimos 5 años, desde que había enviudado. A esa casa donde las plantas de Laura me esperaban para ser regadas, donde su ropa sucia probablemente estaba esperando a ser lavada, donde su nevera necesitaba ser limpiada antes de su regreso. Taxi, señora. El conductor me miraba con impaciencia. Sí, murmuré, y le di mi dirección. Durante todo el trayecto a casa, no pude dejar de pensar en las palabras de Laura. A tu edad, podrías lastimarte. Como si fuera una anciana frágil e inútil, como si mis 69 años fueran una enfermedad contagiosa de la que había que mantener distancia. ¿Cuándo había comenzado a verme así? Cuando había permitido que otros decidieran lo que podía o no podía hacer. Recordé a mi madre, que a los 70 años había viajado sola por Europa, que había aprendido a usar computadoras, que había vivido cada día como una aventura hasta el último momento. Pero yo no era como mi madre. Yo me había convertido en esta versión pequeña y asustada de mí misma, en alguien que pedía permiso para existir en la vida de su propio hijo. Cuando llegué a casa, abrí la puerta y el silencio me golpeó como una bofetada. Ese silencio que conocía tan bien, que había sido mi compañero constante durante los últimos años. Dejé caer mi maleta en la entrada y me dirigí directamente a mi habitación. Me senté en el borde de la cama y miré mi reflejo en el espejo del tocador. La mujer que me devolvía la mirada parecía derrotada, pequeña, insignificante. Era como si toda mi vida se hubiera reducido a este momento, a esta humillación, a esta sensación de no valer ni siquiera el precio de un boleto de avión. Tomé mi teléfono para llamar a Isabel, mi única amiga verdadera, la única persona que tal vez entendería lo que estaba sintiendo. Pero cuando marqué su número, me detuve. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo le iba a explicar que mi propio hijo me había cambiado por la amiga de su esposa? ¿Cómo le iba a confesar que había sido tan idiota de creer que realmente me querían en ese viaje? Colgué antes de que contestara. Me levanté y fui hasta el closet, donde mi vestido coral colgaba junto a los zapatos nuevos que había comprado para el viaje. Los toqué con las puntas de los dedos, recordando la emoción que había sentido al comprarlos, la ilusión que había puesto en cada elección. Fue entonces cuando algo se rompió dentro de mí. No fue un momento dramático, no fue una explosión de ira. Fue algo más sutil y más profundo. Fue el momento en el que me di cuenta de que había pasado toda mi vida tratando de ganarme el amor de personas que ya habían decidido que no lo merecía.
Tomé el vestido coral y lo sostuve frente a mí. Era hermoso, elegante, me hacía ver radiante. Lo había comprado para impresionar a una familia que me veía como un estorbo. Había gastado dinero que no tenía en ropa para un viaje al que no fui invitada realmente. Pero, por primera vez en años, en lugar de sentir lástima por mí misma, sentí algo diferente. Sentí rabia, una rabia limpia y poderosa que comenzó en mi estómago y se extendió por todo mi cuerpo como fuego. No era rabia contra Javier, aunque parte de mí odiaba lo que se había convertido. No era rabia contra Laura, aunque su crueldad había sido innecesaria. Era rabia contra mí misma, por haber permitido que esto sucediera, por haberme vuelto tan pequeña, tan invisible, tan desesperada por migajas de afecto. Me quité la ropa que había elegido cuidadosamente para el aeropuerto y me puse el vestido coral. Me miré en el espejo, y por primera vez en mucho tiempo, me gustó lo que vi. No era una anciana patética suplicando por atención. Era una mujer de 69 años que había criado un hijo, que había mantenido un matrimonio durante 5 décadas, que había sobrevivido a la muerte de su esposo, y que merecía mucho más que lo que estaba recibiendo. Bajé a la cocina, aún con el vestido coral puesto. La casa se sentía diferente ahora, como si hubiera cambiado de dueña en mi ausencia. Miré las plantas de Laura en el balcón, esas plantas que ella me había ordenado regar como si fuera su jardinera personal. Miré la lista de tareas que había dejado pegada en el refrigerador. Limpiar la casa, hacer las compras, preparar la cena para cuando regresemos. Tomé la lista y la rompí en pedazos pequeños. Cada trozo de papel que caía al suelo era una orden que ya no seguiría, una expectativa que ya no cumpliría, una cadena que acababa de romper. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Javier. Mamá, ya estamos en el avión. Gracias por entender. No olvides las plantas. Ni siquiera un te queremos o te extrañaremos, solo un recordatorio sobre las malditas plantas. Escribí y borré la respuesta 1000 veces. Quería decirle lo que realmente pensaba, quería gritarle que era un cobarde, quería preguntarle en qué momento había dejado de ser su madre para convertirme en su empleada. Pero en lugar de eso, escribí simplemente, que tengan buen viaje. Después, apagué el teléfono. Fui hasta mi escritorio y saqué la chequera que no había usado en meses. Necesitaba salir de ahí. Necesitaba irme a cualquier lugar que no fuera esa casa llena de obligaciones hacia personas que no me valoraban. Pero cuando revisé mi cuenta bancaria, la realidad me golpeó. Apenas tenía suficiente dinero para los gastos del mes. Toda mi vida económica había dependido de Javier. Desde que enviudé, él manejaba las finanzas, él decidía cuánto podía gastar, él controlaba cada peso que entraba o salía. Me había convertido en una niña financieramente dependiente de la generosidad de mi propio hijo. Pero entonces recordé algo. En el fondo de mi closet, guardaba una caja de zapatos vieja llena de documentos que nunca había revisado después de la muerte de mi esposo. Javier se había encargado de organizar todo, pero yo había guardado algunos papeles sin que él lo supiera. Subí corriendo las escaleras y busqué la caja. Mis manos temblaban mientras revisaba facturas viejas, recibos y documentos que no entendía completamente. Y entonces, al fondo de todo, encontré un sobresellado con mi nombre escrito en la letra de mi esposo. Lo abrí con cuidado y adentro había una carta y varios documentos legales. La carta decía: mi querida Carmen, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Hay cosas que nunca te dije porque no quería preocuparte, pero necesitas saberlas ahora. La empresa de aviación que heredé de mi padre nunca se vendió, como le dijimos a Javier. Está a tu nombre ahora. Los documentos están en la caja fuerte del banco. El código es tu fecha de nacimiento. Eres más rica de lo que imaginas. Usa este dinero para ser feliz, no para complacer a otros. Te amo para siempre. Mi corazón se detuvo. ¿Empresa de aviación? ¿Caja fuerte? ¿Rica? Nada de esto tenía sentido. Mi esposo había sido contador, un hombre modesto que vivía de su salario mensual. ¿Cómo era posible que hubiera una empresa que yo no conocía? Revisé los documentos legales. Efectivamente, ahí estaba mi nombre como propietaria única de Aerolíneas del Caribe, una empresa que, según los papeles,
Operaba rutas nacionales e internacionales. La fecha de los documentos era de apenas 6 meses antes de la muerte de mi esposo. Me senté en el piso del closet, sosteniendo los papeles con manos temblorosas. Toda mi vida había sido una mentira. Mientras yo me las arreglaba con una miserable pensión, mientras mendigaba atención de mi hijo, mientras me preocupaba por cada peso que gastaba, yo era dueña de una aerolínea. Llamé inmediatamente al banco. Después de verificar mi identidad, me confirmaron que efectivamente tenía una caja fuerte a mi nombre y que podía acceder a ella cuando quisiera. 1 hora después, estaba en el banco, aún con mi vestido coral, frente a una caja fuerte que cambiaría mi vida para siempre. Adentro había más documentos, estados de cuenta que mostraban cifras que me marearon, y una carta más de mi esposo explicando por qué había mantenido esto en secreto. No quería que Javier supiera sobre la empresa hasta que fuera mayor y más maduro. Temía que se volviera dependiente del dinero fácil. Pero ahora que ya no estoy, la decisión es tuya. El director ejecutivo actual, Miguel Torres, ha estado manejando todo. Él te explicará los detalles. Tomé el teléfono de la oficina del banco y llamé al número que aparecía en los documentos. Señora Carmen. La voz de Miguel sonaba emocionada. He estado esperando su llamada durante 5 años. Su esposo me pidió que mantuviera la empresa funcionando hasta que usted estuviera lista. ¿Lista para qué?, pregunté, aún en shock. Para tomar control de su empresa, señora. Usted es dueña de una de las aerolíneas más exitosas del país. ¿Le gustaría que nos reuniéramos para hablar sobre sus opciones? 2 horas después, estaba sentada en una oficina elegante en el centro de la ciudad, escuchando cómo Miguel me explicaba que era millonaria, que mi empresa daba empleo a cientos de personas, que tenía aviones volando por todo el continente en este mismo momento. ¿Y mi hijo nunca supo nada de esto?, pregunté. Su esposo fue muy claro al respecto. Nadie debía saber hasta que usted decidiera qué hacer con la información. Pensé. Regar, tratándome como a una empleada doméstica, mientras yo era dueña de la aerolínea en la que probablemente estaba viajando. Miguel, le dije con una sonrisa que no había sentido en años, necesito que verifiques algo. Tenemos información sobre el vuelo 347 con destino a Cancún que salió esta mañana. Por supuesto, señora, es uno de nuestros vuelos. Revisó su computadora. Familia Morales, 3 pasajeros. ¿Hay algún problema? No exactamente un problema, sonreí más ampliamente, pero creo que es hora de que conozcan a la verdadera dueña de la aerolínea. Miguel, le dije mientras revisaba los documentos que confirmaban mi propiedad sobre la aerolínea, quiero que me hagas un favor muy especial. Ese vuelo 347, quiero conocer todos los detalles sobre esos pasajeros. Sus dedos volaron sobre el teclado. Familia Morales, murmuró mientras leía la pantalla. Javier Morales, Laura Gómez de Morales, why? Interesante, hay una Sofía Ramírez que fue agregada al último minuto, reemplazando a una tal Carmen Morales. Carmen Morales. Ese era mi nombre en el boleto que nunca usé, en el viaje del que fui excluida, en la aventura que me robaron. Pero ahora, sentada en esa oficina lujosa, viendo los estados financieros de mi empresa, todo había cambiado. ¿Qué tipo de servicios especiales podemos ofrecer a nuestros pasajeros VIP?, pregunté con una sonrisa que Miguel no logró interpretar. Bueno, señora, tenemos upgrades a primera clase, servicios de comida gourmet, acceso a lounges exclusivos y, por supuesto, saludos especiales del capitán cuando se trata de huéspedes importantes. Perfecto. Quiero que contactes al capitán del vuelo 347. Dile que tiene a la propietaria de la aerolínea a bordo y que debe darle un saludo especial. Miguel me miró confundido. ¿La propietaria? Pero usted está aquí conmigo. Exactamente, Sunray. Quiero que anuncie que Carmen Morales, propietaria de Aerolíneas del Caribe, está a bordo del vuelo. Entendió inmediatamente, y una sonrisa cómplice cruzó su rostro. Será un placer, señora. Mientras Miguel hacía la llamada al piloto, yo imaginaba la cara de Javier y Laura cuando escucharan mi nombre por los altavoces del avión. La mujer que acababan de humillar en el aeropuerto, la madre que no encajaba en sus planes, la anciana que, según ellos,
Podría lastimarse en el viaje, resultaba ser la dueña de la aerolínea en la que estaban volando. Listo, señora. El capitán Raúl Vázquez está encantado de hacer el anuncio. Me dice que es un honor saber que la propietaria está siguiendo personalmente la calidad del servicio. Excellent. Ahora dime, Miguel, ¿qué necesito saber sobre mi empresa? Las siguientes 2 horas fueron una revelación tras otra. Mi esposo había heredado una pequeña empresa de aviación de su padre y la había convertido en un imperio. Teníamos contratos con hoteles de lujo, operábamos vuelos charter para celebridades, y nuestros ingresos anuales eran más de lo que yo había gastado en toda mi vida. Su esposo reinvertía todas las ganancias en la empresa, explicó Miguel. Vivía modestamente para que nadie sospechara, pero usted es una de las mujeres más ricas del país. Mientras tanto, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Javier. Lo dejé sonar. Laura. Ignoré la llamada. Sofía. ¿Por qué me estaría llamando la amiga de mi nuera? Finalmente contesté. Señora Carmen. La voz de Sofía sonaba nerviosa, casi asustada. ¿Es usted realmente la propietaria de esta aerolínea? Hola, Sofía, respondí con una calma que no sabía que poseía. ¿Cómo está disfrutando su vuelo, el que se suponía era mi lugar? Nosotros. Javier está en shock. Laura no puede hablar. Cuando el piloto anunció que usted era la propietaria, Laura se puso completamente pálida. Imagino. Descubrir que la mujer a la que acabas de humillar públicamente es, en realidad, tu jefa. Señora Carmen, por favor, creo que hubo un malentendido. No hubo malentendido, Sofía. Escuché muy claramente cuando Laura me dijo que me fuera a casa porque esto no era para mí. Escuché cuando Javier me dijo que yo no encajaba en sus planes. Y escuché cuando tú me agradeciste por hacer posible tu viaje. Un silencio incómodo llenó la línea. Podía imaginar la escena en el avión, Javier comprendiendo finalmente que había traicionado a la única persona que realmente lo amaba, Laura dándose cuenta de que había subestimado completamente a la mujer que consideraba un estorbo, Sofía muriendo de vergüenza por haber sido cómplice de mi humillación. ¿Quiere hablar con Javier?, preguntó Sofía con voz temblorosa. No, respondí firmemente. Ahora mismo estoy ocupada conociendo mi empresa. Pero dile a mi hijo que cuando regrese de su viaje, él y yo vamos a tener una conversación muy seria. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Miguel había estado escuchando discretamente y me miraba con admiración. Señora, si me permite decirlo, creo que su esposo estaría muy orgulloso. Él siempre decía que usted era más fuerte de lo que creía. Parece que tenía razón. Ahora, Miguel, necesito entender algo. ¿Cómo es posible que Javier no supiera nada sobre la empresa? Nunca preguntó de dónde venía el dinero para su educación universitaria, para su boda, para el apartamento que le compramos. Su esposo era muy cuidadoso. Tenía una empresa de contabilidad legítima que generaba ingresos modestos, suficientes para justificar un estilo de vida de clase media. Los gastos grandes los manejaba a través de préstamos ficticios o bonos ocasionales. Javier nunca cuestionó nada. Por supuesto que no había cuestionado nada. Javier había aceptado cada regalo, cada ayuda financiera, cada oportunidad como algo que merecía por derecho propio. Nunca se había preguntado cómo un contador modesto podía permitirse pagar una universidad privada cara o financiar una boda elegante. ¿Y ahora qué, señora? ¿Cuáles son sus planes para la empresa? Por primera vez en 5 años, sentí que tenía opciones reales. No dependía de la caridad de mi hijo. No tenía que mendigar por su atención. No tenía que aceptar ser tratada como una empleada doméstica en mi propia vida. Primero, dije, levantándome de la silla y sintiendo una fuerza nueva corriendo por mis venas, quiero conocer todo sobre esta empresa, cada avión, cada ruta, cada empleado. Y segundo, sonreí con una determinación que no había sentido en décadas, quiero planear el viaje de mi vida. Mi teléfono volvió a sonar. Javier, otra vez. Esta vez decidí contestar. Mamá, su voz sonaba desesperada. Necesitamos hablar ahora. Sí, ¿quieres hablar conmigo?, respondí.
¡Qué interesante! Por favor, mamá, no entiendo qué está pasando. El piloto dijo que eres la propietaria de la aerolínea. Eso no puede ser cierto, ¿verdad? Papá era contador, nunca tuvimos mucho dinero. Escuché su voz y, por primera vez en años, no sentí el impulso automático de consolarlo, de hacer que se sintiera mejor, de minimizar mi dolor para proteger el suyo. En lugar de eso, sentí una calma extraña, casi fría. Tu padre era muchas cosas que tú nunca supiste, Javier. Y, aparentemente, yo también. Pero, mamá, si realmente eres dueña de una aerolínea, ¿por qué nunca nos dijiste? ¿Por qué vivías como si no tuvieras dinero? La pregunta me dolió de una manera que no esperaba. ¿Por qué no había sabido? ¿Por qué había vivido durante 5 años como una viuda pobre, dependiendo de la caridad de su hijo, cuando en realidad era una mujer rica e independiente? Porque tu padre quería protegerte, le dije finalmente. Quería que fueras una persona trabajadora y humilde antes de conocer la verdad sobre nuestra situación económica. Pero murió antes de poder decírtelo. Y tú decidiste seguir mintiendo. Su tono acusatorio me hizo hervir la sangre. Incluso ahora, incluso descubriendo que había humillado a la propietaria de una aerolínea, Javier encontraba la manera de hacerme sentir culpable. Yo no sabía nada, Javier. Acabo de descubrirlo hoy, después de que me dejaras tirada en el aeropuerto como si fuera basura. Un silencio incómodo llenó la línea. Podía escuchar voces de fondo, probablemente Laura preguntando qué estaba pasando. Mamá, Laura quiere hablar contigo. No me interesa lo que Laura tenga que decir. Ya me dijo todo lo que necesitaba saber esta mañana en el aeropuerto. Por favor, mamá, ella está muy arrepentida. Todos estamos arrepentidos. ¿Arrepentidos de qué, exactamente, Javier? De haberme humillado públicamente, de tratarme como a una empleada doméstica, ¿o están arrepentidos porque descubrieron que la mujer que menospreciaron resulta ser millonaria? Otra pausa larga. La respuesta a mi pregunta estaba en ese silencio. Mamá, tú sabes que te queremos. Solo hubo un malentendido. No lo interrumpí. No hubo malentendido. Durante años he sido tratada como una ciudadana de segunda clase en mi propia familia. He aceptado migajas de atención, he mendigado por una invitación a la mesa de mi propio hijo, he vivido esperando las obras de cariño que ustedes decidían darme. Miguel me observaba desde su escritorio, claramente impresionado por la conversación que estaba presenciando. Me hizo una seña preguntando si quería privacidad, pero negué con la cabeza. Necesitaba testigos de este momento. Mamá, por favor, cuando regresemos podemos arreglar todo esto. Podemos hablar, podemos. ¿Podemos qué, Javier? ¿Fingir que no pasó nada? ¿Pretender que no me dijiste que no encajaba en tus planes? ¿Actuar como si Laura no me hubiera ordenado irme a casa como si fuera una niña castigada? Fue un error, mamá. Laura estaba estresada por el viaje, yo estaba nervioso por el trabajo, no pensamos claramente. Ahí estaba, otra vez. Excusas, justificaciones, todo menos una disculpa real, todo menos reconocer que me habían lastimado deliberadamente. ¿Sabes qué, Javier? Tienes razón en algo. No encajo en tus planes. Pero resulta que ya no necesito encajar en los planes de nadie más. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que esta tarde voy a comenzar a hacer mis propios planes. Voy a conocer mi empresa, voy a viajar a todos los lugares que siempre quise conocer, voy a vivir la vida que merezco en lugar de la vida que ustedes decidían darme. Laura había tomado el teléfono. Su voz sonaba diferente, más pequeña, menos segura que esa mañana en el aeropuerto. Carmen, soy Laura. Quería disculparme por lo que pasó esta mañana. Realmente no era mi intención lastimarte. No era tu intención lastimarme, repetí. Laura, me dijiste que me fuera a casa porque esto no era para mí. Me trataste como a una empleada doméstica, me diste órdenes sobre regar plantas y limpiar la casa. ¿Qué parte de eso no tenía la intención de lastimarme? Yo pensé que entenderías. El viaje era importante para Sofía, y nosotras teníamos cosas que planear. ¿Y yo qué soy en tu mente, Laura? Un estorbo.
Una anciana senil que no tiene lugar en tus planes importantes. No, por supuesto que no. Eres la madre de Javier. Exacto. Soy la madre de Javier, no tu empleada, no tu niñera, no tu jardinera personal. Soy la madre del hombre que dice amarte, y tú me trataste como si fuera menos que nada. Escuché que Laura comenzaba a llorar. Parte de mí, la parte que había sido entrenada durante décadas para consolar a otros, quería decirle que todo estaba bien, que la perdonaba, que podíamos olvidar lo que había pasado. Pero esa parte de mí había muerto esa mañana en el aeropuerto. Laura, continué con una voz que no reconocía como mía, durante años has estado apartando a Javier de mí. Has convertido cada reunión familiar en una competencia donde yo siempre perdía. Has hecho que mi propio hijo me vea como una carga en lugar de como su madre. Eso no es cierto. Es completamente cierto. Y lo peor de todo es que Javier te ha permitido hacerlo. Mi propio hijo ha elegido tu comodidad sobre mi dignidad una y otra vez. Javier había recuperado el teléfono. Mamá, por favor, cuando regresemos, todo va a cambiar, te lo prometo. No, le dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Ya no necesito tus promesas, Javier. Ya no necesito esperar a que decidas incluirme en tu vida. Ya no necesito mendigar por migajas de tu atención. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que, por primera vez en 5 años, me siento libre. Libre de expectativas, libre de decepciones, libre de la necesidad desesperada de ganarme el amor de personas que claramente han decidido que no lo merezco. Miguel me pasó una nota, el vuelo aterriza en 3 horas, ¿alguna instrucción especial? Sonreí mientras leía la nota. Javier seguía hablando, suplicando, prometiendo cambios que ambos sabíamos que nunca llegarían. Javier, lo interrumpí, disfruta el resto de tu viaje. Cuando regreses, encontrarás tu casa exactamente como la dejaste. Las plantas de Laura seguirán vivas, no te preocupes. Pero yo ya no estaré ahí esperándote. Colgué el teléfono, y por primera vez en años, sentí un silencio que no me asustaba. Era un silencio lleno de posibilidades en lugar de vacío y soledad. Miguel, le dije, girándome hacia él, necesito que me ayudes con algo. Quiero que, cuando ese vuelo aterrice, haya una sorpresa esperando a mis invitados. ¿Qué tipo de sorpresa, señora? Quiero que sepan exactamente quién soy. No la mujer patética que humillaron esta mañana, sino la propietaria de la empresa que les acaba de dar el viaje de sus vidas. Miguel sonrió con complicidad. Está pensando en un recibimiento especial. Exactamente. Quiero que, cuando salgan del avión, entiendan completamente lo que acaban de hacer. Pasamos la siguiente hora planificando cada detalle. Miguel contactó al gerente del aeropuerto de Cancún, organizó una recepción especial y se aseguró de que Javier, Laura y Sofía supieran exactamente quién había hecho posible cada momento de lujo que acababan de experimentar. Mientras tanto, yo tomé una decisión que había estado evitando durante 5 años. Llamé a Isabel, mi única amiga verdadera, la mujer que había conocido desde la universidad y que siempre me había dicho la verdad, incluso cuando dolía escucharla. Carmen, su voz sonaba sorprendida. ¿Cómo estás? Pensé que estarías volando hacia algún lugar exótico con Javier. Isabel, necesito contarte algo. ¿Puedes venir a verme? Por supuesto. ¿Estás bien? Suenas diferente. Estoy más que bien. Por primera vez en años, estoy despierta. 1 hora después, Isabel estaba sentada en mi sala, escuchando con los ojos cada vez más grandes mientras le contaba todo lo que había pasado. La humillación en el aeropuerto, el descubrimiento de la aerolínea, la confrontación telefónica con Javier y Laura. Dios mío, Carmen, murmuró cuando terminé. Siempre supe que Laura era una víbora, pero esto es cruel, incluso para ella. ¿Por qué nunca me dijiste lo que realmente pensabas de ella? Isabel suspiró. Porque tú la defendías. Cada vez que intentaba señalar cómo te trataba, tú encontrabas excusas para ella. Decías que era joven, que estaba adaptándose, que Javier la hacía feliz. Tenía razón. Había pasado años justificando el comportamiento de Laura, minimizando sus desaires,
convenciéndome de que yo era demasiado sensible, demasiado demandante, demasiado necesitada. Y Javier, continuó Isabel. Ese niño al que criaste se convirtió en un hombre que permite que su esposa trate a su madre como basura. Las palabras dolían porque eran verdaderas. El niño dulce que había criado, que una vez me había prometido que siempre me cuidaría, se había convertido en un extraño que elegía la comodidad de su matrimonio sobre el respeto hacia su madre. Pero ahora todo es diferente, le dije. Tengo opciones que no sabía que tenía. Tengo poder que no sabía que poseía. ¿Y qué vas a hacer con ese poder? Era una buena pregunta. ¿Qué iba a hacer? Parte de mí quería venganza. Quería usar mi nueva posición para hacer que Javier y Laura pagaran por todos los años de humillación. Pero otra parte de mí, una parte más profunda y más sabia, quería algo diferente. Quiero vivir, le dije finalmente. Quiero vivir como la mujer que soy, no como la sombra patética en la que me había convertido. Isabel sonrió. Esa es la Carmen que conocí en la universidad, la mujer que era valiente, independiente, que no le tenía miedo a nada. Realmente era así. Eras increíble. Eras la única en nuestra clase que se atrevía a desafiar a los profesores cuando estaban equivocados. Eras la que organizaba protestas estudiantiles, la que defendía a las chicas más tímidas cuando las molestaban. Me costaba recordar a esa mujer. 45 años de matrimonio y maternidad habían enterrado a la Carmen rebelde bajo capas de complacencia y autosacrificio. ¿Sabes qué es lo más triste?, le dije. Que pasé tanto tiempo tratando de ser la madre perfecta, la suegra perfecta, que me olvidé de ser simplemente yo. No es demasiado tarde para recordar quién eres. Mi teléfono sonó. Era Miguel, con noticias del aeropuerto de Cancún. Señora Carmen, tengo noticias. El vuelo aterrizó, y sus invitados han recibido el mensaje completo sobre quién es realmente usted. ¿Cómo reaccionaron? Según el gerente del aeropuerto, Javier se veía completamente devastado, Laura no paraba de llorar, y Sofía parecía querer desaparecer. Les entregaron una carta que usted dictó y un itinerario especial para el resto de su estadía. La carta era simple, pero clara. Les explicaba que todos los lujos que estaban disfrutando, el hotel 5 estrellas, las excursiones privadas, las cenas gourmet, eran cortesía de la mujer a la que habían humillado esa mañana. Les decía que podían disfrutar el viaje que me habían robado, pero que, cuando regresaran, encontrarían un mundo muy diferente. ¿Y el itinerario especial?, pregunté. Cada actividad incluye una pequeña placa que dice, cortesía de Carmen Morales, propietaria de Aerolíneas del Caribe. El gerente del hotel les recordará constantemente que están disfrutando de la generosidad de la señora que excluyeron del viaje. No pude evitar sonreír. No era venganza, exactamente, pero era justicia poética. Perfecto. Ahora, Miguel, quiero que organices algo para mí. Quiero el mejor viaje que puedas planificar. No me importa el costo, no me importa la distancia. Quiero ver todos los lugares que siempre soñé conocer. ¿Cuándo quiere partir, señora? Miré a Isabel, que me observaba con una sonrisa orgullosa. Miré mi casa, llena de recuerdos de una vida que ya no me pertenecía. Miré por la ventana, hacia un mundo que finalmente estaba lista para explorar. Mañana, le dije. Quiero partir mañana. Isabel aplaudió. Carmen, ¿puedo ir contigo? ¿Dejarías todo para venir conmigo en una aventura? Querida, he estado esperando esta invitación durante 50 años. Por primera vez desde la muerte de mi esposo, me sentí como si mi vida estuviera comenzando en lugar de terminando. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación que no había experimentado en años, emoción pura por el día que me esperaba. No era la ansiedad nerviosa de preguntarme si Javier me llamaría o la preocupación constante de si había hecho algo para molestar a Laura. Era la emoción limpia de una mujer que finalmente había recuperado el control de su propia vida. Isabel llegó temprano, con 2 maletas y una sonrisa que no podía contener. ¿Lista para conquistar el mundo?, me preguntó mientras entraba a mi casa. Más que lista, respondí, y por primera vez en mucho tiempo, mis palabras tenían el peso de la verdad.
Miguel había trabajado toda la noche preparando nuestro itinerario. Primer destino: París, la ciudad que siempre había soñado conocer, pero que nunca pude visitar porque era demasiado caro o porque Javier necesitaba el dinero para otras cosas. Después, Venecia, luego Japón, y finalmente una semana en un resort privado en las Maldivas. Señora, Meab. Tendrá choferes privados, guías personales y acceso a experiencias que normalmente están reservadas para la realeza. Mientras empacaba, mi teléfono no paraba de sonar. Javier llamaba cada media hora, Laura enviaba mensajes de texto desesperados, incluso Sofía había intentado contactarme. Todos querían hablar, todos querían explicar, todos querían que entendiera su comportamiento. Pero yo ya no necesitaba sus explicaciones. Por primera vez en mi vida adulta, las opiniones de otras personas sobre mis decisiones no me importaban. ¿Vas a contestarles?, preguntó Isabel mientras me veía ignorar otra llamada de Javier. Eventualmente, respondí, pero no hasta que haya recordado completamente quién soy sin ellos. Una limusina llegó a buscarnos al mediodía. El conductor era empleado de mi aerolínea, un hombre mayor llamado Esteban, que había trabajado para mi esposo durante 20 años sin que yo lo supiera. Señora Carmen, me dijo con genuino cariño, su esposo hablaba de usted constantemente. Siempre decía que usted era la mujer más fuerte que conocía, pero que había olvidado su propia fuerza. Sus palabras me emocionaron de una manera inesperada. Mi esposo había visto algo en mí que yo había perdido de vista, algo que había enterrado bajo años de complacencia y autosacrificio. En el aeropuerto, todo era diferente a la humillación del día anterior. Fuimos recibidas como realeza, escoltadas a través de pasillos privados, tratadas con el respeto que merecía la propietaria de la aerolínea. El contraste con las 24 horas anteriores era tan dramático que casi parecía un sueño. El capitán del vuelo, el mismo que había anunciado mi nombre el día anterior, me saludó personalmente. Señora Morales, me dijo con una sonrisa genuina, es un honor tenerla a bordo de su propio avión. Su propio avión. Las palabras resonaron en mi mente mientras tomaba asiento en la primera clase. Este era mi avión, mi empresa, mi vida, que finalmente estaba viviendo en mis propios términos. Durante el vuelo a París, Isabel y yo hablamos como no lo habíamos hecho en años. Me contó sobre su divorcio 5 años atrás, sobre cómo había recuperado su independencia, sobre los viajes que había hecho sola y las cosas que había aprendido sobre sí misma. ¿Sabes qué es lo más liberador?, me dijo mientras bebíamos champán sobre el Atlántico. Descubrir que no necesitas la aprobación de nadie para ser feliz. Tenía razón. Durante décadas, había vivido buscando la aprobación de mi esposo, luego de Javier, después de Laura. Había medido mi valor por lo contentos que otros estaban conmigo, por lo útil que les resultaba, por lo poco que los molestaba. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Laura. Carmen, por favor, necesitamos hablar. Todo esto es un malentendido terrible. Javier está destruido. Se lo mostré a Isabel, que leyó y negó con la cabeza. Ahora que saben que tienes dinero, de repente todo es un malentendido. Exactamente. Ayer, yo era una anciana problemática que no encajaba en sus planes. Hoy, soy una víctima de un malentendido terrible. Escribí una respuesta breve. Disfruten el resto del viaje. Hablaremos cuando yo regrese. Pero sabía que, cuando regresara, si es que regresaba, sería una mujer completamente diferente. Aterrizamos en París bajo un cielo dorado de atardecer. La ciudad se extendía ante nosotras como una promesa cumplida, como un sueño que finalmente se había hecho realidad. No porque fuera a París específicamente, sino porque representaba todo lo que había deseado, pero nunca me había permitido tener. En el hotel, la suite era más grande que mi casa entera. Tenía vista a la Torre Eiffel, un piano de cola y flores frescas en cada habitación. El gerente nos recibió personalmente, nos ofreció champán y nos aseguró que cualquier cosa que necesitáramos estaría disponible las 24 horas. ¿Puedes creer que esto es real?, le pregunté a Isabel mientras nos parábamos en el balcón, mirando la ciudad iluminada. Querida, me respondió, esto no es solo real, esto es lo que mereces. Esto es lo que siempre mereciste.
Esa noche, cenamos en el restaurante del hotel, un lugar con estrellas Michelin donde cada plato era una obra de arte. No hablamos de Javier, no hablamos de Laura, no hablamos del pasado. Hablamos del futuro, de los lugares que queríamos ver, de las experiencias que queríamos vivir. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? Le dije mientras probábamos un postre que parecía demasiado hermoso para comer. Que, por primera vez en mi vida, estoy haciendo algo completamente para mí. No para complacer a nadie, no para cumplir las expectativas de otros, no para ganarme el amor de alguien. Solo para mí. Isabel levantó su copa. Por la nueva Carmen, brindó. Por la mujer que siempre estuvo ahí, esperando a ser redescubierta. Brindamos bajo las luces de París, dos mujeres de casi 70 años que finalmente habían entendido que la vida no termina cuando otros deciden que ya no eres importante. A veces, la vida verdadera comienza exactamente en ese momento. 3 semanas después, regresé a casa transformada, no solo por los lugares increíbles que había visitado o las experiencias que había vivido, sino por algo mucho más profundo. Había recordado quién era antes de convertirme en la sombra de las necesidades de otros. París me había devuelto mi amor por el arte y la cultura. Venecia me había enseñado que la belleza existe para ser disfrutada, no solo admirada desde lejos. Japón me había mostrado la dignidad que viene de valorarte a ti misma. Y las Maldivas me habían dado el regalo del silencio interior, esa paz que no depende de la aprobación de nadie más. Pero el verdadero cambio había sucedido en las conversaciones nocturnas con Isabel, en los momentos de soledad mirando amaneceres desde lugares que siempre creí inalcanzables, en la realización gradual de que había pasado décadas viviendo una vida que no me pertenecía. Javier me estaba esperando cuando llegué a casa. Se veía más delgado, más viejo, como si las últimas semanas hubieran sido difíciles para él. Laura no estaba ahí, lo cual no me sorprendió. Mamá, me dijo mientras yo dejaba mis maletas en la entrada, necesitamos hablar. Tienes razón, respondí. Necesitamos hablar, pero esta vez yo voy a hablar primero. Me senté en mi sala, en mi sillón favorito, en mi casa que ahora se sentía realmente mía otra vez. Javier se sentó frente a mí, nervioso, como un niño que sabe que está en problemas. Durante 45 años, comencé, fui tu madre de la manera que creí que debía serlo. Te di todo lo que tenía, sacrifiqué mis sueños por los tuyos, me hice pequeña para que tú pudieras brillar. Y cuando tu padre murió, continué haciendo lo mismo porque pensé que era lo que una buena madre debía hacer. Javier intentó interrumpir, pero levanté la mano. No he terminado. Cuando Laura llegó a nuestras vidas, permití que me apartara de ti porque pensé que una buena suegra debía hacerse a un lado. Acepté migajas de atención porque pensé que era mejor que nada. Me convertí en una espectadora de la vida de mi propio hijo porque pensé que eso era amor. Mama, yo nunca quis. Pero sí quisiste, Javier. Cada vez que Laura me despreció y tú no dijiste nada, estabas eligiendo. Cada vez que me trataron como empleada doméstica y tú lo permitiste, estabas decidiendo qué tipo de hombre querías ser. Y la mañana en el aeropuerto, cuando me dijiste que no encajaba en tus planes, finalmente me mostraste dónde estaba mi lugar en tu nueva vida. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero yo me sentía extrañamente calmada. No estaba hablando desde el dolor o la rabia, estaba hablando desde la claridad. Lo siento, murmuró. Siento todo. Laura también lo siente. Ella quería venir a disculparse, pero pensé que era mejor que habláramos primero. ¿Laura lo siente?, pregunté. ¿O siente haber descubierto que la mujer a la que humilló resulta ser millonaria? Javier no pudo responder a eso, y su silencio fue respuesta suficiente. Javier, eres mi hijo y siempre te amaré. Pero ya no voy a vivir mi vida esperando las obras de tu atención. Ya no voy a aceptar ser tratada como una ciudadana de segunda clase en mi propia familia. ¿Qué significa eso? Significa que las cosas van a cambiar. Primero me estoy mudando. Sus ojos se abrieron con shock. ¿Te estás mudando? ¿Y dónde? He comprado un apartamento en el centro de la ciudad, cerca de las oficinas de mi empresa. Voy a involucrarme activamente en el manejo de la aerolínea. Tu padre construyó algo increíble, y es hora de que yo lo conozca. Pero, mamá,
Esta es tu casa. Aquí crecí. Aquí están todos nuestros recuerdos. Esta casa está llena de recuerdos de una mujer que ya no soy. La nueva Carmen necesita un lugar nuevo. Le conté sobre mis planes. Iba a crear una fundación para ayudar a mujeres mayores que se habían perdido en las expectativas de otros. Iba a viajar regularmente, explorando el mundo que había estado esperándome durante décadas. Iba a vivir cada día como un regalo en lugar de como una obligación. ¿Y nosotros?, preguntó con voz pequeña. ¿Qué pasa con nuestra relación? Eso depende de ti, Javier. Si quieres una relación conmigo, va a ser en términos de respeto mutuo. No voy a tolerar más desprecio de Laura. No voy a aceptar ser tratada como un estorbo. Y no voy a mendigar por tu atención. Laura realmente quiere cambiar. Laura quiere mantener acceso a la riqueza familiar que acaba de descubrir. Hay una diferencia. Hablamos durante horas. Javier lloró, se disculpó, prometió que todo sería diferente. Parte de mí quería creerle, quería volver a ser la madre complaciente que perdonaba todo. Pero había aprendido algo importante en esas 3 semanas. El perdón no significa volver a permitir el mismo maltrato. Te amo, Javier, le dije cuando se preparaba para irse. Pero, por primera vez en mi vida, me amo más a mí misma, y eso no va a cambiar. Después de que se fue, me senté en mi balcón con una taza de té, mirando las plantas que Laura me había ordenado regar. Estaban perfectas, verdes y florecientes. Las había cuidado, pero no por obligación. Las había cuidado porque me gustaba verlas crecer. Mi teléfono sonó. Era Miguel, con noticias sobre un nuevo proyecto de la empresa. Mientras hablábamos sobre expansiones y planes futuros, me di cuenta de algo maravilloso. Por primera vez en décadas, estaba emocionada por el mañana. 6 meses después, mi nueva vida estaba completamente establecida. Mi apartamento era un refugio de paz y belleza. Mi trabajo en la aerolínea me daba propósito y satisfacción. Mi fundación ya había ayudado a 50 mujeres a redescubrir su valor propio. Javier visitaba regularmente solo. Laura había intentado acercarse varias veces, pero yo había sido clara. El respeto no se negocia, se gana. ¿Eres feliz, mamá?, me preguntó Javier durante una de nuestras cenas mensuales. Soy libre, le respondí. Y la libertad, cuando finalmente la encuentras después de décadas de no tenerla, se siente muy parecida a la felicidad. Esa noche, escribí en mi diario: a los 69 años, aprendí que nunca es demasiado tarde para elegir tu propia vida, que el amor verdadero comienza contigo misma, y que, a veces, las mejores aventuras comienzan exactamente cuando crees que todo ha terminado. 2 años después, estaba parada en la cubierta de mi yate privado, navegando por las aguas cristalinas del Mediterráneo. Isabel leía un libro a mi lado mientras el capitán Uriel, uno de mis empleados más confiables, nos guiaba hacia la próxima isla griega que queríamos explorar. El sol de la tarde creaba reflejos dorados en el agua. Por un momento, me detuve a pensar en lo surreal que se sentía esta nueva realidad. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía. Sorprendentemente. Carmen, quería agradecerte. Ver lo que hiciste me inspiró a dejar a mi esposo abusivo. Ahora tengo mi propia empresa de catering. Por primera vez en 15 años, me siento viva. Gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para cambiar. Sonreí mientras leía. En los últimos 2 años, había recibido cientos de mensajes similares. Mujeres de todas las edades que habían visto mi historia en revistas, que habían escuchado sobre la fundación en noticias, que habían decidido que ellas también merecían más de lo que estaban recibiendo. Cada mensaje era un recordatorio de que mi dolor había servido para algo más grande que yo misma. Mi relación con Javier había encontrado un equilibrio nuevo y sorprendentemente saludable. Nos veíamos cada 2 semanas para cenar, pero en mis términos y en lugares de mi elección. Él había comenzado terapia para entender cómo había permitido que su matrimonio dañara nuestra relación. Laura finalmente había entendido que su comportamiento anterior había sido inaceptable, y, aunque nuestra relación nunca sería cálida, al menos era respetuosa. Había aprendido a llamarme por mi nombre en lugar de ignorarme y ya no me daba órdenes sobre plantas o tareas domésticas. ¿En qué piensas?,
me preguntó Isabel, notando mi sonrisa contemplativa. En lo extraño que es la vida, respondí. El peor día de mi existencia se convirtió en el primer día de mi verdadera vida. Si alguien me hubiera dicho hace 2 años que estaría navegando por Grecia en mi propio yate, habría pensado que estaba loca. Isabel cerró su libro y se acercó a la barandilla donde yo estaba. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de todo esto? ¿Qué? Que no cambiaste para vengarte de Javier y Laura. Cambiaste para ti misma. Esa es la diferencia entre una transformación real y solo una rabieta con dinero. Tenía razón. Durante los primeros meses después del incidente del aeropuerto, había sentido la tentación de usar mi nueva riqueza para hacer que Javier y Laura pagaran por su crueldad. Podría haberle quitado el trabajo a Javier, podría haber hecho que Laura se sintiera tan pequeña como yo me había sentido. Pero había aprendido algo importante: la venganza te mantiene conectada a tu dolor, mientras que la liberación te permite seguir adelante. Esa tarde, mientras cenábamos en un restaurante con vista al mar en Santorini, una mujer mayor se acercó a nuestra mesa con pasos vacilantes. Llevaba un vestido sencillo pero limpio, y sus ojos tenían esa mirada que yo conocía muy bien. La de alguien que ha vivido demasiado tiempo siendo invisible. ¿Es usted Carmen Morales?, preguntó tímidamente. Leí sobre usted en una revista que mi nieta me mostró. Tengo 75 años, y mi familia me trata exactamente como usted describió en esa entrevista. ¿Realmente cree que aún hay tiempo para mí? Querida, le dije, tomando su mano arrugada entre las mías, la vida no tiene fecha de vencimiento. Solo tiene momentos de despertar. El suyo puede ser hoy mismo, si así lo decide. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de esperanza, no de desesperación. Me contó su historia durante los siguientes 20 minutos. Viuda, dependiente económicamente de su hijo, tratada como niñera gratuita de sus nietos, ignorada en las decisiones familiares importantes. Mi hijo me dice que debería estar agradecida de que me permita vivir en su casa, me susurró, pero esa casa era mía antes de que yo se la diera. Le di mi tarjeta personal y el contacto de Elena Vargas, la directora de mi fundación. Llámala mañana. Tenemos programas para mujeres en tu situación exacta. No estás sola, y definitivamente no es demasiado tarde. La mujer se fue con una sonrisa que probablemente no había mostrado en años, y yo me sentí nuevamente agradecida por haber convertido mi dolor en propósito. Esa noche, escribí en mi diario: descubrí que el verdadero legado no es el dinero que dejas o las empresas que construyes. Es el número de personas que inspiras a valorarse a sí mismas. Es mostrarles a otras mujeres que su historia no termina cuando otros deciden que ya no son importantes. Es demostrar que la dignidad no es algo que otros te otorgan, sino algo que tú reclamas. Al día siguiente, mientras navegábamos hacia Mykonos, recibí una llamada de Miguel con noticias emocionantes. Señora, tenemos varias propuestas interesantes. Una cadena televisiva internacional quiere hacer un documental sobre su historia y la fundación. También hay una editorial que quiere publicar un libro sobre su experiencia, y un grupo de universidades quiere que dé conferencias sobre reinvención personal después de los 60. ¿Para qué todo esto?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Para mostrarle al mundo que reinventarse no tiene edad, que la dignidad no se negocia, y que, a veces, los finales más hermosos comienzan con los rechazos más dolorosos. Miré el horizonte infinito que se extendía ante nosotras, lleno de posibilidades que apenas estaba comenzando a explorar. Pensé en la Carmen de hace 2 años, la mujer que había estado parada en un aeropuerto con el corazón roto, sintiéndose como si su vida hubiera terminado. Si pudiera hablarle a esa mujer, le diría que el dolor que estaba sintiendo no era el final de su historia, sino el prólogo de la mejor parte. Diles que sí a todo, respondí, pero con una condición. El mensaje debe ser cristalino: no importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo hayas vivido para otros, no importa cuántas veces te hayan hecho sentir invisible o insignificante, nunca es demasiado tarde para elegir vivir para ti misma. Isabel aplaudió desde su silla. Esa va a ser una conferencia que vale la pena escuchar. Esa tarde, mientras el yate se mecía suavemente en las aguas de la bahía, recibí una llamada inesperada de Javier.
Su voz sonaba diferente, más madura, más reflexiva. Mamá, quería contarte algo. Laura y yo estamos viendo a un consejero matrimonial. Estamos trabajando en nuestros patrones de comportamiento, especialmente en cómo tratamos a las personas que amamos. Me alegra escuchar eso, Javier. Y quería preguntarte algo. ¿Crees que algún día podrás perdonarme completamente? La pregunta me tomó por sorpresa. Había estado tan enfocada en reconstruir mi propia vida que no había pensado mucho en el perdón. Javier, le dije después de un momento, ya te he perdonado. Pero perdón no significa olvidar, y definitivamente no significa volver a permitir el mismo comportamiento. Significa elegir no cargar resentimiento, porque es demasiado pesado para la nueva vida que estoy construyendo. Y nosotros, nuestra relación. Nuestra relación está mejor ahora que nunca, porque finalmente está basada en respeto mutuo en lugar de en mi desesperación por tu aprobación. Cuando colgué, me di cuenta de que esa conversación había marcado el cierre definitivo de mi antigua vida. Ya no era la madre que mendigaba migajas de atención. Era una mujer completa que eligió tener una relación sana con su hijo adulto. Al atardecer, mientras observaba el sol hundirse en el Mediterráneo, pintando el cielo de naranjas y rosas, pensé en todas las mujeres que, en este momento, se sienten invisibles, que creen que sus mejores días ya pasaron, que piensan que no merecen más de lo que están recibiendo. Porque esa era la verdad que había aprendido a los 69 años, cuando un rechazo cruel me devolvió el regalo más grande de todos, mi propia vida, vivida finalmente en mis propios términos.